El nocturno representa uno de los géneros más grandes del arte romántico. Al referirnos al nocturno, dirigimos nuestra mirada hacia Chopin, y no los culpo, ya que es reconocido universalmente como genuino representante del romanticismo. El nocturno, Apertura 9, número 2, es probablemente el nocturno más famoso y la pieza clásica más escuchada de este poeta musical. Pero antes de seguir hablando de él, hay que remontarnos al origen de la palabra. ¿Qué significa nocturno? La palabra nocturno ya era conocida en Italia del siglo XVIII y en Europa en general. Designaba una serenata festiva. Esta todavía no tenía relación alguna con el nocturno de Chopin. En sí, el nocturno era música para el entretenimiento de la clase alta y solo se tocaba por las noches. Tales composiciones fueron ordenadas por los más ricos de aquella época, ya sea para sus bodas, reuniones importantes o para el deleite mismo de la música. Las serenatas nocturnas eran populares en las fiestas de los jardines selectos, en los palacios o en las casas más elegantes. La música era apropiadamente ligera en estilo y agradable en expresión. Era un género que a Mozart le gustaba explorar, como podemos apreciar en sus serenatas nocturnas K239. Nos trasladaremos a Irlanda, en Dublín de 1782, donde nace John Field. A temprana edad, demostró que su talento musical era excepcional. Su padre decidió enviarlo a Londres, con el más prestigioso pianista de la época, Muzio Clementi. Clementi nació en Roma, llegó a ser el pianista más importante de Europa. De hecho, fue el único verdadero rival de Mozart, con quien se trenzó una reñida competencia pianística en Viena. A cambio de su instrucción en técnica y composición para piano, Field tuvo que trabajar como una especie de vendedor y demostrador en el almacén de pianos de Clementi. En 1802, Clementi lo llevó al continente en una gira, mitad musical, mitad de negocios. Field no se hizo esperar hasta demostrar sus habilidades asombrando a París, con un sentido de detalle que nadie había oído hasta ese momento. Luego fueron a Viena, donde repitió la hazaña. Clementi originalmente tenía la intención de dejar a su alumno en Viena para estudiar con Georg Albrecht Berger, el maestro de Beethoven. Field declinó la idea y finalmente llegaron a Rusia, donde el público lo cogió de tal manera que Field decidió instalarse en Moscú. Estableció un nuevo ideal de expresividad artística que reemplazó la mera devoción a la brillantez técnica. Estaba efectivamente abriendo nuevos caminos. La estructura formal de sus conciertos fue secundaria en su pensamiento. Estaba más interesado en usar el piano como medio musical para la expresividad lírica y poética. Para Field, el piano era un instrumento de poesía musical, y particularmente sus conciertos fueron vehículo para la exhibición de un nuevo estilo lírico que estaba por nacer. Field estaba por componer una pieza para piano, pero él no quería hacer un estudio técnico, sonata, sonatina rondo o fuga. Él buscaba un nuevo estilo sin seguir una forma conocida. Él creó un estado de ánimo, una atmósfera. Se decidió por el nombre de Nocturno, publicando el Nocturno número 1 en 1812. Antes de esa fecha, experimentó con otros títulos como Pastoral, Serenade y Romance. Con
esta pieza, apeló directamente a la disposición del oyente a compartir una emoción, generalmente una emoción de tristeza consolada, con aleteo arpegiado, casi como guitarra en la mano izquierda, y una melodía similar a una canción en la mano derecha. Field cultivó las posibilidades del piano para una expresión más íntima, escribiendo a lo largo de su vida 18 nocturnos. Finalmente, dio su último concierto en marzo de 1836 y murió en Moscú casi un año después, el 23 de enero de 1837. La popularidad de Field era muy notoria y llegó a inspirar a muchos pianistas de la época. Uno de ellos, Carl Czerny, quien escribió varios nocturnos. En Viena de 1828, Czerny conoció a un joven polaco, mostrándole sus nocturnos, que terminaron por convencer a este joven de escribir sus propias versiones románticas. Por supuesto, estoy hablando de Chopin. Chopin y su contemporáneo Franz Liszt eran grandes admiradores del trabajo de John Field. De hecho, el trabajo inicial de Chopin fue tan similar al de Field que muchas personas asumieron que era su alumno. Sin embargo, Field no era un gran admirador de Chopin. Cuando los dos finalmente se conocieron, Field despreciaba el talento del joven compositor. Sin inmutarse por la desaprobación de su héroe, Chopin decidió tomar el estilo de Field y perfeccionarlo. Al diferenciarse de Field, sus nocturnos tomaron más influencia de las arias italianas, en términos de cómo se estructuraba su melodía. También dejó de usar patrones estrictos, y fue más creativo en la forma en que usaba los reflujos y flujos del tiempo. También hizo uso del contrapunto, así como de ideas prestadas tomadas del clasicismo. En todo esto, logró crear un sonido más maduro y refinado, lo que eventualmente llevó a que su trabajo con los 21 nocturnos fuera considerado como una de las mejores piezas jamás compuestas para piano. El trabajo de Field y Chopin marcaron una clara tendencia y motivaron a más compositores a crear sus propios nocturnos, como Franz Liszt. Mikhail Glinka, el alumno de John Field. Henri Satie. Sergei Rachmaninoff, entre muchos otros compositores. A Field se le atribuyó ser el creador del nocturno, partiendo de la idea de singularidad del individuo y la centralidad de su visión del mundo. Esto dio paso a una verdad más íntima y personal. Entre los compositores, esto comenzó a expresarse en formas más fluidas, más improvisadas y más libres. El nocturno fue diseñado idealmente para ofrecer al público un vistazo al mundo privado del artista. Un artista estando solo en su habitación, tocando un nocturno, para su propio disfrute.
expresando sus emociones más profundas en su música. Emociones melancólicas, pero no limitadas a ese sentimiento, también podían ser efervescentes. Los Nocturnos eran las primeras canciones sin palabras. Y satisfacían la creencia romántica de que la música es el lenguaje de la emoción que comienza donde las palabras se detienen.